Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en la vida y la obra de una figura, bueno, fundamental del teatro americano del siglo XX, Tennessee Williams, que por cierto, su nombre real era Thomas Lanier Williams III. Exacto. Y está ahí, ¿no? Junto a Eugene O'Neill y Arthur Miller, forma parte de ese trío, digamos, imprescindible de dramaturgos de Estados Unidos en esa época. Vamos a ver si podemos tocar los puntos clave, basándonos en lo que sabemos. Eso es. La idea es entender un poco su trayectoria, desde esos inicios que fueron complicados con la familia y demás, hasta sus grandes éxitos y, bueno, la huella que ha dejado. ¿Por dónde empezamos? Quizá por el principio, por sus raíces. Sí, yo creo que es lo mejor. A ver, nació en Columbus, Mississippi, en 1911, y su infancia fue compleja. Primero, por la salud, que era muy delicado. Pasó una difteria muy grave de pequeño. Y luego la relación con su padre, Cornelius. Un hombre, bueno, bebedor, ausente, y que además despreciaba a su hijo por lo que él veía como afeminamiento. Terrible. Claro. En cambio, su madre, Edwina, y los abuelos maternos, pues fueron un apoyo mayor. Y esa familia tan complicada, eso marcó su obra, ¿no? Se nota muchísimo. Se dice que Laura Wingfield, en El Zoo de Cristal, está basada en su hermana Rose y Amanda Wingfield en su madre. Totalmente, es que la conexión es brutal. Fíjate, Elia Kazan, que dirigió muchas de sus obras más famosas, llegó a decir algo así como: todo en su vida está en sus obras y todo en sus obras está en su vida. Casi nada. ¡Qué fuerte! Y su hermana Rose, la diagnosticaron con esquizofrenia y en 1943 le hicieron una lobotomía. Una cosa tremenda para la época. Y para él, esa tragedia le persiguió siempre y se filtra en su escritura, claro, de una forma u otra. Es increíble cómo transformó todo ese dolor en arte. Sí. Pero antes de ser famoso, tuvo que pelear mucho, ¿eh? Tuvo trabajos de todo tipo. Y de repente, en 1944, con El Zoo de Cristal, ¡boom!, el éxito. Tenía 33 años. Sí, ese fue el pistoletazo de salida. Ahí empezó su gran época. Vinieron obras maestras como Un tranvía llamado Deseo, en el 47, Impresionante. y La gata sobre el tejado de zinc, del 55. Las dos ganaron el Pulitzer de teatro. Y claro, muchas se adaptaron al cine y tuvieron un éxito enorme. Marcaron una época, totalmente. Y además tocando temas difíciles. La represión, la homosexualidad, que él vivió abiertamente. Bueno, para la época. La salud mental, el alcohol. Temas muy suyos, muy personales. Exacto. No se cortaba. Eran temas que le tocaban de cerca. En lo personal, tuvo un periodo de más estabilidad, digamos, con Frank Merlo, su pareja durante unos 14 años, desde finales de los 40. Parece que esa relación le dio, pues eso, calma y le ayudó a crear mucho. Qué bien. Pero Merlo murió de cáncer en 1963. Y eso fue un palo tremendo para Williams. Cayó en una depresión muy fuerte y su dependencia del alcohol y las pastillas, pues empeoró mucho. Entiendo. O sea, que ahí empezó una cuesta abajo. Los años 60, 70 fueron más duros para él, también profesionalmente. Sí, fueron años complicados. Siguió escribiendo, mucho además, pero las obras ya no tenían el mismo éxito. Las críticas fueron a menudo muy negativas. Y bueno, las adicciones le pasaron factura a su salud y, dicen algunos, a su trabajo también. Y al final, Al final murió en 1983, en un hotel de Nueva York. La causa oficial fue un poco rala al principio, asfixia con un tapón de un bote. Pero bueno, todo apunta a que fue más bien una sobredosis de barbitúricos, dado su historial. qué final tan triste. Pero a pesar de sus últimos años tan oscuros, su legado es enorme, eso está claro. Totalmente. Si miras el conjunto, ves a alguien que cogió todo su dolor, sus problemas familiares, su lucha interna, y lo convirtió en un teatro potentísimo, universal, muy humano. Sí, es verdad. Sus personajes son tan frágiles, tan llenos de deseo. Por eso siguen conectando tanto hoy en día, ¿no? Exacto, siguen vivos. Y quizá, para terminar, podríamos recordar esa imagen que usó Gore Vidal para hablar de él. Decía que en Nueva Orleans había dos tranvías, uno llamado Deseo y otro Cementerios. Ah, sí. Y que para llegar a tu destino tenías que coger el primero y luego hacer transbordo al segundo.
Williams, con su genio, lo que hizo fue validar ese billete de transbordo. Nos mostró que ese viaje, de alguna manera, es el de todos. Hoy nos metemos de lleno a analizar una máquina de guerra que es todo un ícono, el helicóptero de ataque Boeing AH-64 Apache. Y para ello nos basamos en la información que encontramos, por ejemplo, en su artículo de Wikipedia. Efectivamente. La idea es ver un poco cómo nació, su diseño, qué lo hace especial, sus capacidades y, claro, su historial en combate, que tiene tela. A ver si entendemos por qué es tan relevante. Empecemos por el principio. Nace en los 70 de un programa del ejército de Estados Unidos, el Advanced Attack Helicopter. Querían algo mejor que el H-1 Cobra. Y ojo, que lo metieron en los Big Five. ¿Eso qué significaba exactamente? Pues ser uno de los Big Five era, bueno, máxima prioridad. Estratégica y de presupuesto. Era un pilar para modernizar el ejército después de Vietnam. En la competición, el prototipo de Hughes, el IAH-64, ganó al de Bell. Un punto clave fue su rotor principal. El de 4 palas. Exacto. Se consideró más resistente, más tolerante a daños que el de 2 palas de Bell. Algo vital en combate, claro. Ese prototipo voló por primera vez en el 75. Y luego pasó por varias empresas, ¿no? Hughes, McDonnell Douglas y ahora Boeing. Entró en servicio en el 86 y se han fabricado más de 5.000. Cierto. Y no ha parado de mejorar. Del modelo A original pasamos a un salto importante con el AH-64D Apache Longbow ya en el 97. Lo más llamativo es esa especie de seta que lleva encima. El radar Longbow, claro. ¿Qué tenía de especial? Pues el radar ANPG-78 Longbow fue una revolución. Podía detectar y atacar muchos blancos a la vez, incluso escondidos o con mal tiempo. Impensable antes. Además, el modelo D ya trajo la cabina de cristal. ¿Y qué supone eso para los pilotos, la cabina de cristal? Pues básicamente, adiós a los relojes analógicos. Todo pantallas digitales. Mejora mucho la conciencia situacional, vamos. Y les quita carga de trabajo. Pueden manejar más sistemas más fácil. Entendido. Y la cosa siguió con el AH-64E Guardian, desde 2012 más o menos. ¿Ahí qué mejoras destacarías? El Guardian es más digital todavía. Motores más potentes. Los T-700GE 701D, que van mejor con calor y altitud. Piensa en Afganistán, por ejemplo. Importante, sí. Y palas de rotor de materiales compuestos, más eficientes. Pero quizá lo más novedoso es que puede controlar drones, UAVs, hasta un nivel bastante avanzado. Nivel 4, dicen. O sea que puede usar drones para mirar más allá sin arriesgarse al mismo. Exactamente. Amplía su visión del campo de batalla. Hablando de arriesgarse, la supervivencia siempre fue un punto fuerte del diseño, ¿verdad? Absolutamente. Desde el minuto 1. Pensado para aguantar impactos de 23 milímetros en zonas críticas. La cabina, las palas. Lleva casi 1.100 kilos de blindaje. Asientos antiimpacto, depósitos autosellantes. Vamos, diseñado para sobrevivir. Y para atacar, la aviónica era puntera. El IHHS, por ejemplo. Sí, el Integrated Helmet and Display Sighting System. Una pasada para la época. El artillero apunta el cañón de 30 milímetros solo con mirar. El cañón sigue su cabeza. Increíble. Combinado con los sensores TADS, NUSS, para ver de noche y apuntar. Bueno, ahora actualizados al MTADS Arrowhead. Le da una precisión brutal, de día o de noche. Y además del cañón M230, ¿qué nos lleva bajo las alas? Lo normal son misiles antitanque. Hellfire, los AGM-114. Muy efectivos. También cohetes Hydra de 70 milímetros que ahora pueden ser guiados, los APKWS. Más precisos contra blancos. Bueno, menos duros. Y a veces misiles aire-aire, tipo Stinger o Sidewinder, aunque eso más fuera de EU. Han probado otros misiles también, ¿no? Sí, se ha trabajado con el Brimstone británico o el Spike israelí, en su versión NLOS. Con todo ese arsenal y tecnología, ¿cómo le ha ido en el mundo real? Porque ha estado en muchos sitios. Pues mira, se estrenó en Panamá en el 89, pero su gran momento fue la Guerra del Golfo, en el 91. Empezaron cargándose radares iraquíes clave, y luego
Hicieron estragos en los blindados. Aunque también salieron problemas, ¿no? Sí, la logística. Mantenerlos a punto en pleno desierto fue complicado. Se aprendió mucho ahí. Y después, los Balcanes, Afganistán, Irak. Demostró su valía y se usó mucho junto a drones. ¿Y en Irak, desde 2003? Pues luces y sombras, muy efectivo en general, pero hubo un ataque cerca de Karbala que salió mal. Demostró que podía ser vulnerable al fuego desde tierra si se concentraba. Incluso uno fue capturado. Luego, contra el ISIS volvió a ser fundamental. Y no solo Estados Unidos lo ha usado. ¿Qué va? Israel con sus Peten y Saraf lo ha usado muchísimo en Líbano o en Gaza, a veces en operaciones muy controvertidas como asesinatos selectivos con víctimas civiles. El Reino Unido tiene su propia versión, el AH-1, con motores Rolls-Royce y adaptado para operar desde barcos. Lo usaron en Libia, por ejemplo. Ahora lo están actualizando a LE. Y la lista sigue. Pues sí, Países Bajos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, con pérdidas importantes en Yemen, Egipto, India, Japón. Muchos países lo operan. Y hay nuevos pedidos, como Australia o uno muy grande de Polonia. Vale, entonces, para ir resumiendo, es una plataforma de ataque súper potente que ha sabido ir adaptándose con la tecnología durante décadas. Exacto. La evolución de la ALE lo demuestra. Pero ojo, también ha tenido sus retos. La logística es compleja, no es invulnerable, y su uso en ciertos conflictos plantea preguntas éticas complicadas. Y mirando al futuro, más de 5.000 fabricados, pero el campo de batalla cambia. Hay drones enemigos, se habla de nuevos helicópteros del programa FVL en Estados Unidos. ¿Qué le espera al Apache? ¿Podrá seguir siendo el rey con más actualizaciones o estamos viendo ya su techo? Esa es la gran incógnita, ¿verdad? ¿Podrán las futuras versiones, si las hay, competir con lo que viene? ¿O su era de dominio absoluto está llegando a su fin? Da que pensar, desde luego. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, ¿eh? El Imperio Mogol, un gigante que marcó la historia del sur de Asia durante siglos. Vamos a usar unos extractos de Wikipedia como guía. La idea es ver lo clave. Cómo se formó, su cultura, que fue riquísima, y por qué cayó. Así que, vamos a ello. Efectivamente, veremos cómo un líder de Asia Central, sus descendientes, crean una dinastía que deja una huella enorme. Analizaremos su organización, la economía y, claro, las razones de su auge y su posterior declive, que es complejo. Perfecto. Empecemos por el principio, por Babur, descendiente de Tamerlán y Gengis Khan. Casi nada. Sí, una ascendencia potente. Y llega y derrota al sultanato de Delhi en 1526 en Panipat, usando tácticas nuevas, armas de fuego. ¿Fue la pólvora tan decisiva como se dice? Pues, mira, marcó una diferencia táctica importante, sí. En ese momento fue clave. Pero la consolidación real, la estructura del imperio, eso viene más con su nieto, Akbar. Akbar, sí. Entre 1556 y 1605. Exacto. Él no solo expande el territorio, que también, sino que crea una administración centralizada, muy eficaz, y busca integrar culturalmente a la gente. Incluso con ese intento de religión sincrética, el Din y Ilai. Ah, sí, lo he leído. Una mezcla de religiones, ¿no? Justo. Buscaba unificar elementos de varias fes. Refleja esa ambición de integración, aunque no llegó a tener un éxito masivo, digamos. Entiendo. ¿Y después de Akbar? Jahangir y luego Shah Jahan. Ah, Shah Jahan, el emperador del Taj Mahal. La imagen icónica del imperio, ¿verdad? Sin duda, el gran constructor. El apogeo arquitectónico mogol es con él. Una demostración de poderío, de refinamiento. Impresionante. Pero me imagino que eso costaría lo suyo. Claro, ahí está la otra cara. Ese esplendor, pues tenía un coste enorme. Los gastos de la corte, las construcciones monumentales como el Taj, empezaron a ser una carga importante para las finanzas. Ya. Y después vino Aurangzeb, que reinó hasta 1707. Con él, el imperio llegó a su máxima extensión territorial, o sea, era gigantesco. Pero sus políticas más, digamos, islamizantes y sobre todo las guerras constantes y carísimas, especialmente en el sur, en el Decán, pues generaron mucho descontento y agotaron recursos. Es una figura, muy controvertida, sí.
Entendido. ¿Y cómo funcionaba el imperio por dentro? Hablan de una administración muy centralizada, con ministerios, provincias que llamaban subas. Suena bastante moderno, ¿no? Lo era. Para la época era muy sofisticado. Los subás eran como grandes provincias. Y sí, había una burocracia bien montada. Un diwan para las finanzas, que era crucial para controlar los ingresos. La pasta, claro. Exacto. Luego un Mir Bakshi para lo militar y la inteligencia, fundamental para el control. Un Sadr al-Sur para la justicia y el patronazgo religioso. Y un Mir Saman que se ocupaba de la casa imperial. La base de todo era el impuesto agrícola. Que era alto, ¿no? Leí que más de la mitad de la producción a veces. Podía llegar a serlo, ¿sí? Y se pagaba en moneda, en la rupilla de plata estandarizada. Esto fue importante porque metió a muchos campesinos y artesanos en la economía monetaria, en mercados más grandes. Y económicamente eran una potencia mundial, casi un 25% de la manufactura global antes de 1750. Eso es lo que llaman protoindustrialización. Exactamente, se usa ese término. India era un centro manufacturero clave, sobre todo en textiles de algodón, muselinas, calicos, de altísima calidad. Bengala era el núcleo principal. Y exportaban muchísimo a Europa, ¿no? Masivamente. Esta producción tan organizada, tan orientada al mercado, antes de la revolución industrial, pues sí, encaja en la idea de protoindustrialización. Y no solo textiles, ¿eh? También destacaban en construcción naval, metalurgia. Hay unos globos celestes metálicos hechos sin soldaduras que son, bueno, una maravilla técnica. ¡Qué interesante! Y culturalmente, esa fusión indo-persa es que nos ha dejado maravillas. El Taj Mahal, Fatehpur Sikri, el fuerte de Lahore. Y la pintura en miniatura, los jardines, hasta la lengua. El indostaní, el urdu actual, tiene mucho de ahí. Un legado cultural apabullante, sí. Esa mezcla definió la estética de la época. Pero claro, toda esa riqueza convivía con tensiones que iban creciendo. Después de Aurangzeb, en 1707, digamos que las costuras del imperio empezaron a saltar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se desmorona tan rápido? Pues fueron varias cosas a la vez. Primero, luchas por la sucesión, muy destructivas. Los emperadores que vinieron después tenían mucho menos poder real. Luego, poderes regionales como los marathas empezaron a desafiar seriamente al centro. Y hubo una invasión, ¿no? Sí, la invasión persa de Nader Shah en 1739. Fue devastadora. Saqueó Delhi a conciencia. Eso fue un golpe terrible, casi mortal para el prestigio y el poder mogol. Y en ese río revuelto, Sí, ganancia de pescadores, ¿no? Ahí entra la Compañía Británica de las Indias Orientales. justo. Vieron el hueco, pasaron de ser comerciantes a meterse en política, a tener ejército, aprovechando la debilidad y la fragmentación. Y al final, Al final, tras aplastar la rebelión de 1857, que tuvo apoyo de sectores mogoles, los británicos dijeron «hasta aquí». Disolvieron formalmente el imperio y exiliaron al último emperador, Bahadur Shah II. Un final un poco triste, la verdad. entonces, si resumimos, nace de la conquista militar, se apoya en una administración eficaz y una economía agraria muy potente. Crea una cultura espectacular, pero las tensiones internas y las presiones externas acaban con él, dejando paso al colonialismo británico. Eso es. Hemos visto el ciclo completo. El ascenso con Babur y Akbar, el esplendor con Shah Jahan, la máxima expansión, pero también las semillas del declive con Aurangzeb y la caída final. La historia de los imperios, en fin. Y nos deja una pregunta para pensar, ¿no? Aunque el imperio ya no exista, su legado sigue ahí, en la cultura, la arquitectura, incluso en cómo se administraron después las cosas en el sur de Asia. ¿Cómo habría sido la historia de India, Pakistán, Bangladesh, si esa estructura imperial no hubiera colapsado, si hubiera evolucionado de otra manera, sin esa intervención colonial europea que vino después? Interesante para darle una vuelta.